Inmediatamente con Jan Libares porque está llegando el designado ministro de Economía por Javier Milei, Luis Caputo, y hay novedades. Contanos, Jan, por favor, buen día. ¿Cómo estás, Débora? Buen día para todos. Vos sabés que la información es muy importante marcarla a esta hora porque tengo 3 datos muy importantes de una persona que trabaja con Javier Milei. Primero y principal, el viaje a Estados Unidos se suspendió por todos estos cambios que hubo en las últimas horas respecto a su gabinete. Como primer punto, podría realizarse el domingo, está como tentativo. Segundo punto, hoy, y el textual de esta fuente que trabaja con Javier Milei, me dijo, vamos a conversarlo durante la mañana. ¿A qué me refiero? A todas estas confirmaciones o no de las incorporaciones al gabinete, sea Bullrich, Sturzenegger, Reidel, todos los nombres que fuimos comentando durante la mañana. Y por último, cuando le consulté a esta fuente sobre qué pasó, y particularmente el caso Píparo, lo resumió después de pensarlo unos segundos en se debe a un acuerdo político. Es decir, que vaya Giordano y baje Píparo como titular del ANSES, se debe a un acuerdo político. Y ahí se tejen las siguientes elucubraciones. No es solo Osvaldo Giordano el único alfil o hombre, si se quiere, de Schiaretti dentro de la Libertad Avanza. Fogetto, hombre que va a ir a la Secretaría de Trabajo, también es de Schiaretti. Y otros nombres que aún no conocemos, que está metiendo el gobernador de Córdoba dentro de la Libertad Avanza. Esto es una negociación que tiene Javier Milei con varios partidos, ya sea el PRO, ya sea el schiarettismo. 3 datos importantes, Débora, de una fuente más que autorizada que trabaja en el día a día con Javier Milei y era a tono de urgente para compartirla con todos ustedes. Muy bien, perfecto, Jan, buena información allí. Entonces ingresó también Luis Caputo, ¿no? Hace minutos. Santiago Caputo sí llegó hace minutos. Bueno, corregimos entonces, porque allí Santiago dice claro. Luis Caputo, entonces sí. Claro, era una noticia bomba, de alto claro. impacto que ya el designado No, ministro de el sobrino Economía. Claro. Bueno, lo aclaramos. Ha llegado Santiago Caputo, pero hace instantes he tenido un diálogo con una persona que trabaja muy cerca de Javier Milei y me ha confirmado estos 3 puntos importantes sobre su viaje, sobre qué va a pasar, porque este es el textual, ¿no? Vamos a conversarlo durante la mañana en todos estos cambios y por último el caso Píparo, que según esta fuente que charlé durante minutos nada más, se debe a un acuerdo político, que por eso Píparo salió de la cabeza del ANSES y va a ir Giordano. Gracias, Jan. Bueno, claro, el tema del viaje no está suspendido, como dice Jan, está pospuesto. Y lo del acuerdo político es muy evidente, ¿no? O sea, Milei sabe que requiere de volumen político por la escasez de gobernadores que tiene, es decir, ninguno, una fuerza legislativa pequeña, tanto en la Cámara de Diputados como en la de Senadores, y poner gente del schiarettismo o del peronismo cordobés es una manera de buscar también el apoyo y los votos de los cordobeses en el Congreso. Incluso después vamos a contar un poquito qué está pasando con la posibilidad de que Randazzo sea quien presida la Cámara de Diputados. Y bueno, y su alianza con un sector del PRO, con Patricia Bullrich, con Mauricio Macri, ahí la llegada de Caputo, ¿no? Y la de la propia Bullrich. Exacto, buen día, compañero. Buen día, ¿Cómo les va? están? Buen día. ¿Cómo están? Buen día. Bueno, son días recontracargados de información. Por un lado, se supone que no habrá confirmaciones oficiales hasta el 10 de diciembre, más allá de estos trascendidos de fuentes inobjetables. Y bueno, también algunos enroques y algunas bajas, ¿no? Lo de Píparo que apuntaba recién Jan y ratificaba Débora. Pero está todo confirmado, ¿no, Pablo? ¿Vos qué información tenés? No está todo confirmado, Claro. Débora, pero ¿Qué vayamos... cambios podría haber? A ver, de los nombres que ya están. Es que en realidad hay cosas que están definidas... ¿Vos crees que Caputo todavía puede cambiar? Yo no sé Sí. si él aceptó. Yo creo que sí. Sí, aceptó. La situación con Caputo a esta hora de la mañana, y créeme que ayer laburé muchísimo con este tema contrarreloj. Milei quiere que Caputo sea su ministro de Economía. Nicolás Posse, que va a ser jefe de gabinete de Milei, que es hoy el alter ego de Milei. No hay nadie más cerca de Javier Milei en este momento que Nicolás Posse, incluso en cosas que no se ven, en el armado del organigrama del próximo gobierno. Bueno, Nicolás Posse se juntó ayer con Caputo, se juntó un montón de veces y le dice, vos tenés que ser el ministro de Economía. Caputo todavía no dijo que sí. A eso iba. Tiene que convencerse a sí mismo. Sí. Mirá en qué términos estoy hablando. Sí, Tiene que convencerse a sí mismo de que no sería una locura agarrar el Ministerio de Economía. Recordemos
A ver, recordemos la situación personal de Caputo. Caputo salió muy golpeado después del último gobierno de Macri. Él fue ministro de Finanzas y él fue presidente del Banco Central y se tuvo que bancar toda la pelea con el Fondo Monetario Internacional, también con Nicolás Dujovne, que en aquel momento era ministro de Hacienda. Cuando salió, juró y perjuró que no volvía nunca más a la función pública. Entonces, esta es la situación. Esto por un lado. Después, Débora, presidente del Banco Central. Quizás los medios conocen muy poco a Demian Reidel. Sale Ocampo y entra Reidel, ¿no? Es que ayer Ocampo no había era dos compatible pares. con Caputo en el mismo gabinete. Exactamente. Ocampo era incompatible. Exactamente. Una de las parejas que se habían formado era Reidel al Ministerio de Economía, Ocampo al Banco Central. Subieron las acciones de Caputo, Reidel al Banco Central. Reidel es un técnico recontraformado, con experiencia en el manejo del Estado, pasó por el Banco Central, Sí, claro. es de alguna manera discípulo de Federico Sturzenegger, para algunos una mente brillante de la economía, y además le cae súper bien a Javier Milei. Va a tener que sentarse en el Banco Central. Y hay una relación de Milei con Giordano, porque más allá de que obviamente es un pago Giordano de factura que iría al política. ANSES, ¿no? Sí. Giordano es, pocas provincias tienen las cuentas mejor ordenadas que Córdoba. Giordano es el ministro de Finanzas de Córdoba. Entonces tiene sentido que lo manden Sí, a tiene ANSES. la expertise y además es un acuerdo político con el Exacto. peronismo cordobés, con el esquieretismo. Ahora, lo que te pregunto nuevamente de Caputo, Sí. teniendo en cuenta que vos manejás información, a ver, estamos a 10 días de Sí. la asunción, 10 días hábiles. La designación de Caputo con el tándem en el Banco Central de Reidel la filtra el propio presidente electo, digamos. ¿Vos creés Todo que lo es que una se filtró, se presión? filtró de ahí. Sí, ¿vos creés que es una presión al propio Caputo para que diga, bueno, ya estás en la tapa de los diarios? Es más, ni siquiera creo, te voy a dar la información. Esto es un operativo seducción de Milei hacia Caputo. Ahora, pero si que después arrancó Caputo en la le dice tele que no, es complicado. y acá se están jugando un pleno. Perdón, acá se están jugando un pleno. Incluso había hecho guiños antes de juntarse. O sea, ya había dicho me gusta Caputo, coincido con Caputo, antes incluso de juntarse. O sea, el operativo seducción ha sido de toda la semana. Antes de ser elegido, de hecho, ya había mucha pregunta de los periodistas sobre Caputo y son preguntas que no surgen de Pero- la Y la tensión con surgen Ocampo de la también. usina de rumores. Sí, la tensión con Ocampo también venía de antes porque Caputo viene trabajando con Milei y a mí me aportan de muy cerca, otro dato que me parece relevante, que es también que desde el macrismo había cierta reticencia a poner nombres propios en los ministerios. O Por sea lo que- menos en la primera etapa de gestión. Exactamente, porque, a ver, esto no deja de ser una rara avis en términos No, pero Caputo gubernamentales, no es ¿no? macrista hoy, ¿eh? Bueno, pero hoy, a ver, Caputo fue ministro de Macri. Sí, Vos decís Caputo y recordás Sí. que fue No, ministro no, de pero Finanzas de Caputo Macri, tiene recordás que autonomía. fue presidente del Banco Central con Macri. Entonces, bueno, había cierta reticencia por parte del macrismo de decir poner nombres propios. Bueno, ahí se en aparece ministerios. Bullrich, Y ahora imagínate apareció Bullrich, apareció que- Petri. Ayer hubo un cambio con esto. Hubo un Claro, cambio. claro, Hubo- ya. Y ahora, volviendo a Caputo, ¿no? Vos decías, Pablo, que falta ese sí final Sí. y que hay una suerte de dilema interno en Sí. Caputo sobre si volver o no. Sí. La pregunta es, ¿esto tiene que ver con cuestiones estrictamente políticas o también No. con cuestiones técnicas? Porque nadie mejor que Caputo sabe lo que significa el problema de la bola del ELIX. Milei ha dicho que es la condición necesaria para desarticular Bueno, el cepo y está esa es bien una lo que ingeniería decís. muy compleja. No, está bien lo que decís. Naturalmente, el que agarre el Ministerio de Economía sabe que se enfrenta al mayor desafío de su vida. Eso está claro. Para cualquier economista, agarrar hoy esa cartera es el mayor desafío de su vida porque la economía argentina es un desastre y porque lo que viene va a ser malo. Esto también quiero transmitírselo a la gente. Claro. Después va a mejorar, si Dios quiere, si las cosas funcionan. Pero en el mediano plazo lo que viene es malo. Esto Caputo lo sabe. Lo sabe. Pero él todavía está muy golpeado por lo que fue su salida del gobierno anterior. Esto por un lado, y además teniendo en cuenta que en el mundo privado le va muy bien. Exactamente, Porque es un te iba a tipo con decir eso. muchísima influencia. Y te voy a decir algo más, Marina y Débora. Caputo venía laburando con Nicolás Pose. Nicolás Pose está encantado con Caputo. Luis Caputo, Toto Caputo, es el que pone a Martín Botier, que es el que está encargado de la transición en economía. Botier es economista jefe de la consultora de Caputo. Otro de los socios de Caputo, no economista jefe, ya socio, es Santiago Bausili, que también está encargándose de la transición, con lo cual todos los caminos cierran. ¿Y cuál es la idea con la que Caputo termina de
convencer a Milei, quizás sin quererlo, quizás Caputo se termina llevando un premio que él no buscaba. Claro. Es que él es capaz de juntar el dinero suficiente para empezar a desarmar lo que se llaman pasivos remunerados del Banco Central sin ir a un plan Bonex. Con esta idea, este es el gran problema es la idea hoy. de Milei, hacerlo a mercado, dijo. Y la única manera de hacerlo a mercado, Pablo, corregime, es esta. ¿Quién te presta hoy 15.000 millones de dólares a un país que no se sabe si va a pagar sus deudas? Quizá China, Sí, pero bueno. no los queremos de China. Joan. Esto sin duda tiene que definirse prontamente porque a ver, si Sí. Milei dice, Sí. este es mi hombre Sí. elegido para el Ministerio de Economía, que Claro, diga no es un lugar menor, me retiro es- por problemas personales. Claro. antes ¿Cuánto lo de vas a empezar. esperar? Por ¿Cuánto eso, lo vas a esperar? no, digo, es una cuestión de horas. Y después, bueno, el tema de Bullrich, porque en esto de los acuerdos políticos me quedé con algo interesante respecto del gobierno de unidad nacional que proponía Massa, ¿viste? Finalmente parece que lo hace Milei, porque está con el peronismo no kirchnerista, con el peronismo Federal, cordobés, intentando allí acuerdos y nombramientos, y con, bueno, un sector de Macri, Bullrich, del PRO, con Patricia Bullrich en el Ministerio de Seguridad. Impacta la noticia, ¿no? Ella había dicho que no quería volver a un lugar que ella ocupó, teniendo en cuenta que su ambición era ser presidenta de la Argentina. Pero bueno, ahí va a ser clave, ¿no? La calle ya está movilizada y todavía no asumió Milei, imagínense. Y te sumo acá en algo que parecía que no estaba cercano, con una porción del radicalismo, que también ha dado señales importantes esta semana. Y además, los cambios que tienen que ver con el schiarettismo, sumando economistas, muchos de ellos vienen del ámbito de la Fundación Mediterránea. Me parece que pondera esa idea mileísta de que si son economistas entre ellos se entienden, ¿no? Digo, finalmente a la hora de Es armar la verdad, economía. Es verdad. Bueno, recién hablábamos del Ministerio de Economía, del Ministerio de Seguridad. Otra de las claves de la gestión Milei, dicho por él, es este superministerio de capital humano. La pregunta que les hago es si Sandra Petovelo está confirmada como titular, como cabeza de esta supercartera Estaría que confirmada. tiene nada menos que educación y salud, más allá de que son competencias delegadas a las provincias, pero bueno, son claves. Sí, y trabajo y Para mí lo planes clave de sociales que son... Petovelo es Sí, desarrollo sí, social. eso Exactamente. está Porque como hay que implícito tener capital humano. mucha espalda Sí. para bancar lo que viene. No desmerezco, creo que es central en la Argentina la educación y la salud. Central. Pero respecto de lo que La le toca conflictividad social, claro. desarrollo, la parte de desarrollo social, bueno, no sé la experiencia para bancar sobre las espaldas lo que le viene por delante. Tengo entendido que Petovelo no estaba viendo bien que al ANSES fuera justamente Carolina Píparo por cuestiones de experiencia y demás. Pero bueno, a mí me parece que igual el ministro clave es el de infraestructura. Porque ahí subsume energía, y Milei habló de privatizaciones en Enarsa, en YPF en un proceso de saneamiento primero de 2 años, bueno, comunicaciones, privatizaciones de los medios públicos, después habló también de Obra trenes, pública. Sí, de trenes el argentinos, congelamiento que de la tiene obra pública. 33.000 empleados, 33.000 empleados. Ahí le va a tocar Ferraro, ¿no? El de Sí, infraestructura. Ferraro, Guillermo Ferraro. Guillermo Ferraro. Le va a tocar una difícil. Hasta donde yo sé, la información que tengo a esta altura del día, y esto puede cambiar, pero la información en este momento es que no está claro que energía termina en infraestructura. Porque hay que ver quién es el ministro de Economía. Una parte importante de los problemas económicos de la Argentina se generan en la energía con los subsidios a la luz y el gas, por ejemplo. Con lo cual, es probable que el ministro de Economía quiera tener también el área o de sea, que energía. energía podría pasar a economía. Hay que ver quién viene en economía y dice si quiere o no quiere. Claro. O sea, si lo reclama como una condición, porque es muy difícil manejar la economía si no manejas la parte Sí. energética, por ejemplo, los subsidios. Esto por un lado. Y por otra parte, si energía pasa a economía, ¿quién define quién es el presidente de YPF? Bueno, el presidente de YPF, viste que está opinado también porque viene de Tecpetrol. Hay mucho enojo en la entonces, Libertad Avanza con respecto a los hay que opinan sobre eso. Muchas, Ahí está Horacio Marín. Muchas Sí. empresas, digamos, importantes, relevantes actores del mundo del petróleo, bueno, dicen, a ver, tiene claramente, es el grupo Techin, ¿no? El Tecpetrol es de donde Marín se ha desarrollado. Entonces, Sí. ahí también hay ruido. ¿Saben que es hermano de Guillermo Marín?
Del teatro. El productor teatral, que es Ah, productor mira. de Fátima Flores. No tiene nada que ver la designación No, con no, esto que estoy nada que contando, ver, nada sí. que ver, pero hablo de estas cuestiones, ¿no?, familiares que se dan, en este caso, de manera absolutamente coincidente. Hace mucho que viene y Marín aleatoria. trabajando. Sí. Es más, Marín viene trabajando con el equipo de Milei, específicamente con Pose, desde mucho antes de que se conozca la relación de Fátima Flores con Sí. Milei, Sí, ¿no? sí, por eso digo que no tiene nada que ver, pero Sí. es dato color, es hermano del productor teatral. de Hay Fátima. muchas empresas importantes del mundo del petróleo, muchos actores importantes que trabajaron, ¿no? Contribuyeron de alguna manera en la campaña de Milei y dicen, ¿y cómo que viene de Tecpetrol, Marín? ¿Cómo es esto? Ni A hablar, ver. ni hablar del gasoducto, ¿no? No Claro. sé, Chin tiene un rol muy importante, así Fundamental. que... Digo, los caños son todos de ellos, digamos. Obvio. Bueno, ¿vos escribís este domingo? Sí, espero que me leas, Débora, como siempre. Ahora, Pablo Pero Fernández tenés que- Blanco, ¿por sí o por no? ¿Va a ser Toto Caputo el ministro de Economía? ¿Querés que te lea? A ver. No, porque el pobre Pablo tiene que escribir la columna. No sé Sí. cuándo la tiene que entregar y todavía esto está que Con esta cambia minuto a incertidumbre. minuto. La columna estaba escrita ayer y se hizo Y así, ya me la parece, tiene que ¿no? romper. Parte de la columna que iba a publicar el domingo la terminé Claro. publicando ayer cuando tomó Claro. fuerza lo de Toto Caputo. Lo de Reyel también, pero igual tranquilos que voy a seguir llamando. Les digo a todas mis fuentes en este momento. Los voy a llamar a todos y espero que me eviten el doble trabajo. Sí escribo, Débora, y es un momento interesante Sí. para hacer trabajo periodístico porque hay realmente muchísima información. No quiero esquivar la pregunta, Marina. Para Milei, el ministro es Toto Caputo. Para Nicolás Pose, el ministro es Toto Caputo. Para Toto Caputo, Hasta Claro, ayer a la buena noche pregunta. lo estaba pensando. En lo personal, lo último, Macri Caputo, ¿cómo está ese vínculo para pensar en la influencia de Mauricio Macri? Está bien, a ver, el vínculo entre Macri y Caputo está bien, está muy bien. Macri tiene una valoración positiva de Caputo. No es cierto que Caputo sea macrista. Sí, pero Macri puede influir, puede pedirle... Bueno, obviamente tienen contactos todo el tiempo, claro que sí. Ahora, también es cierto que Caputo, si entra, va a trabajar para Milei. Sí, claro. No para Macri. Después todos hablan con todos, eso ya lo sabemos. Lo que digo es, ¿Patricia Bullrich viene del riñón de Mauricio Macri? Sí, Sí. sin dudas. ¿Petri viene de este Juntos por el Cambio distinto? Sí. ¿Caputo no? Caputo viene de Luis Caputo. Bueno, te deseo lo mejor, porque vas a estar todo el día Gracias. chequeando Mirá cómo con estoy. fuentes. Fuerzas, Pablo. Sí. Estoy cada vez más asiático con esto Tú con tanta puedes. información dando vueltas. Bueno, vamos Gracias, a chicas. leer a Pablo Fernández Blanco el domingo, esa columna fantástica de La Nación. Gracias, Cami, también, que tenés también otra, con todas las medidas económicas, mucho laburo. Gracias. Bueno, Maxi se queda. Buen programa. Siempre.